Para hablar de estos temas tenemos a un especialista, el economista Martín Simonetta, director ejecutivo de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, Martín. Bueno, muchas gracias por estar al aire. Siempre es un placer estar analizando la economía con una visión y una perspectiva técnica, pero también que llega a la ciudadanía y con un lenguaje un poco más claro. Claro, digamos, este es un año interesante y un momento crítico también, porque si tuviéramos que titular la situación de la economía en este momento, podría ser la economía fría en un año electoral, ¿no? Cuando la economía en general en los años electorales tiene que calentarse para que reactive el consumo y los votos, decimos siempre que la gente vota con el bolsillo, ¿no? Sí. Entonces hay una situación, una combinación extraña de factores, ¿no? De una inflación que todavía... a pesar que la inflación presupuestada tiene como un tope del 17%, se presume que para este año va a superar el 25%, también tasas de interés elevadas, ¿no? Lo cual chupa inversiones del sector productivo hacia el sector financiero, y un dólar quieto, ¿no? Este es el combo, digamos, que define un poquito la situación. Totalmente, cuando vos estás hablando de esta tasa de interés elevada que está generando justamente una atracción apetecible para lo que es el ahorro, las entidades bancarias, si bien lo celebran, está retrotrayendo lo que es el consumo. Convengamos que hay una especie de desbalance entre, como mencionabas, entre la última entrevista que has dado, entre el precio del peso para la compra de tenencia de divisa extranjera y el precio del peso para el mercado interno, vale decir, bienes y servicios, lo que es la inflación. ¿Cómo se hace para lograr un balance en esa medida, justamente con esta doble faceta del precio del peso? Bueno, justamente digamos que acá lo que hay que hacer es lo que es costoso políticamente realizar, que es la famosa reforma del Estado, ¿no? Y achicar un poco el peso del Estado, el tamaño del Estado y el gasto del Estado. Que esto es lo que por el momento el gobierno no ha querido tocar por una cuestión vinculada al costo político de esta reforma económica, ¿no? Por eso es que estamos en esta situación, esta especie de tenaza, ¿no? Entre esta situación complicada especialmente para algunos sectores, especialmente no tanto el campo, que como se le ha quitado las retenciones, asimismo ha perdido un poco de competitividad por la inflación y con un tipo de cambio, un dólar que ha quedado prácticamente muy tranquilo, pero otros sectores menos competitivos como el sector industrial, ¿no? Que ahí se siente realmente una mayor presión que en el resto de la economía, ¿no? Es claro lo que estás diciendo, porque este dólar barato ha quitado competitividad a las exportaciones argentinas, o sea, se está propiciando más bien importaciones. ¿Cómo se hace para generar un crecimiento genuino? Bueno, y un punto es el tema, lo que decíamos, las importaciones. Otra cara del mismo proceso es el turismo, ¿no? Hoy es más barato viajar a Chile, Brasil o Miami que veranear en la Argentina, ¿no? Por eso esto nos da una idea del famoso DM2 que se repite cíclicamente en la historia argentina, que si nosotros quisiéramos recuperar y acomodar los números de la economía argentina, deberíamos acomodar los números del gasto del sector público argentino. ¿Qué implica acomodar los números del gasto? Achicar los gastos del sector público, pero esto siempre, como decíamos, tiene un costo político. Son empleados públicos, tocar ahí implica costo político, manifestaciones, claro. Con lo cual no es esperable que esto pase hasta que se concreten las elecciones, ¿no? Por eso va a ser, y por eso también el gobierno está optando por pasar en su discurso de votar con el bolsillo a politizar el debate. ¿Cómo está Martín? Belén te saluda. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Bien, escúchame, ¿qué medidas pensás vos que debería tomar el gobierno en esta etapa de pequeña reactivación económica? Bueno, el gobierno debería claramente quitar un poco el peso impositivo sobre el sector que es el motor de la economía argentina, sí. ¿No? Porque en Argentina lo que está sucediendo es que los sectores motores tienen una enorme mochila impositiva, especialmente sobre la cual se carga el peso de un Estado muy grande, ¿no? Y hay otra parte de la economía argentina que realmente... digamos, no tiene, la informalidad es muy importante en la economía argentina, digamos que 4 de cada 10 empleos son informales. Entonces... es uno de los problemas que hay que recalcar, porque hablamos de mucha incerteza, ¿sí? En la ciudadanía, como vos mencionás, no esta parte mucho más informal de la economía, que en otros países esto no ocurre, ¿no? Claramente, ¿no? Lo que pasa es que de repente Argentina tiene un peso alto impositivo, pero muy concentrado en los que pagan impuestos, claro. ¿no?
si nosotros distribuyéramos el peso del Estado sobre toda la ciudadanía o si redujéramos el peso del Estado, esto sería distinto, pero hoy es muy difícil conseguir competitividad con este costo argentino y también el costo laboral, el costo del empleo argentino, ¿no? Hoy Argentina está cara respecto de otros países del mundo, lo cual se refleja también en los números, por ejemplo, del comercio exterior, ¿no? Lo barato que es importar, lo caro que es exportar y, digamos, cómo no ha habido una reactivación en esta materia. Martín, ¿cómo te va? Juan Pablo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Martín, la verdad que bueno, hoy en el Diario de la Nación, en la parte de economía, habla que el gobierno colocará deuda cada 15 días para captar fondos disponibles en la plaza. En cuanto a la inversión, o sea, el blanqueamiento, ¿no? ¿Qué influencia tuvo el blanqueamiento este último tiempo en la economía? Si realmente estancó el dólar, si algunos se beneficiaron con este blanqueamiento, si el gobierno está tomando tajada en esto, es una gran incertidumbre porque de alguna forma los que tuvieron mucho dinero afuera, que lo han podido blanquear, creo que quedaron bien parados y claramente se hicieron de ese dinero para inversión y demás, ¿no? Pero han perjudicado tal vez a los que no tienen recursos, claramente, y son los que menos tienen y están fuera del sistema, ¿no? Claramente, uno de los efectos del blanqueo que ha tenido es el incremento de la oferta de moneda extranjera y el otro efecto como consecuencia es la baja del precio de la moneda extranjera respecto de la local, ¿no? El dólar barato, que digamos hoy Argentina tiene un dólar súper barato como por otros factores, entre otros factores por este que comentábamos, ¿no? Lo cual refuerza esta tendencia que estábamos mostrando de precios por el ascensor y dólar por la escalera, ¿no? Que está generando esta falta de competitividad en la economía local. O sea que el blanqueo tuvo un efecto lateral, pero también muy importante sobre esta situación que, digamos, representa una especie de tenaza sobre especialmente algunos sectores de la economía, ¿no? Que el resultado es que no termina de recuperarse el nivel de actividad, ¿no? Que nosotros sabemos que la economía resulta fundamental, especialmente siempre, ¿no? Pero los años electorales es un punto clave. Sí, totalmente. Bueno, el exsecretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, está, digamos, achacando todo al tridente que maneja el país, prácticamente Lopetegui, Quintana y Peña. Dice que son tipos que saben mucho de economía, pero la verdad que no son economistas. Son buenos administradores, buenos inversores, pero tienen lejos una estatura de ser buenos economistas. Se indaga justamente la ausencia de una política clara en materia de monetaria, justamente, que el Banco Central está errando fuerte. ¿Cuál, a tu juicio, tendría que ser la estrategia para conciliar este universo? Que por otro lado tenemos 30.000 millones de pesos que se dieron a piqueteros y realmente las obras sociales también sindicales han recibido cantidad de dinero. Hay una especie de desfasaje, ¿no? Porque se brega por el achicamiento del Estado y sin embargo es un Estado macrocefálico que cada vez va increyendo. Bueno, claramente, vos lo dijiste, ¿no? Por ahí pasa el punto, ¿no? El gobierno ha recibido apoyo popular por medidas respecto, por ejemplo, del tema piquetes y demás, y tal vez sería el momento para que tome valor, coraje y, digamos, aplique un poco la política de gastar donde hay que gastar, ¿no? Porque cuando el gobierno gasta plata está gastando el dinero de la gente, de quienes pagan impuestos, de quienes trabajan, o sea que no es gratuito, este dinero no sale del aire, ¿no? Y tiene efectos, y hoy cuando nosotros caminamos por el centro de la ciudad de Buenos Aires y vemos negocios vacíos con carteles que dicen se alquila, esta es la contracara de esto, ¿no? Nada es gratis, ¿no? En economía claramente nada es gratis y digamos, el hecho de tener una elevada presión fiscal lo que termina haciendo es asfixiando a la economía, asfixiando a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, que recordemos 7 de cada 10 son empresas pymes familiares, y si no hay empresa no hay empleo. Bueno, Martín, ahora para ir más a la economía doméstica, ¿qué recomendaciones tenés en materia laboral para aquellos que tienen empleo y están decidiendo en esta etapa del año cambiar de empleo, o aquellos que no tienen empleo y se tienen que insertar nuevamente en la vorágine laboral? Bueno, digamos, este es un momento a nivel, para los que vivimos en la Argentina, un momento de
pararse y mirar, digamos, ¿no? ¿Qué sucede? De momento de tranquilidad, de pensar fríamente, un momento para tener políticas conservadoras a nivel laboral, ¿no? Porque realmente no se sabe bien para dónde es que va a salir. Hay cierto que hay oportunidades que se están generando, pues, especialmente en algunas áreas nuevas como las áreas tecnológicas, pero en promedio es un momento para quedarse tranquilo, mirando y tal vez comenzando a apuntar a los negocios en el exterior, ¿no? Que hoy negocios, en día ya claro. se ha liberado el tipo de cambio, sí. Y hoy en día uno puede cobrar, digamos, fácilmente los productos o servicios que vende, porque antes pensamos solo en exportar bienes, hoy en día se pueden exportar servicios y la tecnología facilita todo esta operatoria, ¿no? Con lo cual, digamos, creo que hay que pensar globalmente y es la gran oportunidad no solo para los argentinos, sino para cualquier persona que habita en todo el mundo, pero antes los argentinos teníamos la limitación de las restricciones respecto a la cuestión cambiaria. Hoy en día esto se ha flexibilizado, con lo cual es una gran oportunidad para pensar globalmente y exportar bienes y también servicios globalmente. Martín, y respecto a que hablaste recién de la moneda, bueno, del dólar en sí, sabemos hoy por informe también que, bueno, presenta el Diario de la Nación, dice que el Banco Central está alcanzando un récord máximo en reservas en millones de dólares, ¿no? Respecto de la última vez que fue el 26 de enero del 2011. Esto de tener, digamos, el pico más alto, ¿no? Históricamente. ¿Qué es lo que beneficia, digamos, a la economía regional a nivel internacional en cuanto a las inversiones futuras? Esto es muy importante, ¿no? Recomponer las reservas del Banco Central, que estaba devastado, ¿no? Pero recordemos también que parte de las reservas, cuando hablamos de reservas, no es plata que está en el Banco Central, se computa también los depósitos de privados en bancos. Claro. Con lo cual, digamos, no es plata del Estado las reservas solamente, sino también es plata que ha recuperado el sistema financiero, ¿no? Que hoy estamos, como decíamos al principio, muy atraídos por las interesantes tasas de interés, ¿no? Y el efecto, digamos, que una tasa de interés alta tiene. Yo hoy, digamos, supongamos que tengo $100.000, ¿qué hago? ¿Lo pongo en mi fábrica o lo pongo en un banco? Lo pongo en un banco, que me da un 23% anual, ¿no? En Levax, por ejemplo. Claro. Entonces, esta es un poquito la opción que enfrenta el inversor hoy, ¿no? Sistema financiero, producción hoy rinde mucho más el sistema financiero. Perfecto. Claro, justamente, bueno, otro de los informes que destaca Nielsen es que el gobierno de Macri emitió deuda en los primeros 15 meses de gestión por $100.000 millones y eso, al volverse al mercado cambiario, atrasa el dólar. Es un escenario muy complejo. A ver, lo que estamos viendo es un desfasaje claro entre la política fiscal y la política monetaria. Ahora, para ser realista en términos económicos, ¿es fácil, digamos, existe alguna fórmula para conciliar ambos escenarios o siempre hubo una disociación, un divorcio entre una política y la otra? Y la forma de disociarlos es yendo por el lado del gasto, ¿no? Si no reduzco el gasto público, tengo que elegir entre esta dicotomía que tenemos, ¿no? Inflación alta o tasa de interés, ¿no? Y dólar quieto. Sí. O sea que si no quiero tocar el gasto, porque de otra forma sería tocar el gasto público, ¿no? Y achicar el gasto público y, digamos, es como una familia que, como decimos siempre, si gana 10.000 pesos no puedes gastar 20.000 toda la vida y tarjetear. Ahora, ¿no? ¿Cómo haces, Martín, realmente para reducir este gasto público? Porque, como decís vos, si se toman medidas drásticas, claramente, políticamente, hoy Macri, bueno, con todos los conflictos que están ocurriendo en la calle, no se vería con buenos ojos. ¿Qué es lo que podría hacerse para reducir el Estado? Porque se ha agrandado estos últimos 8 años, diría. ¿Cómo se puede subsanar? Sí, hoy más de 4 millones de argentinos trabajan en el sector público nacional, provincial o municipal, ¿no? Hace 10 años había 2 millones nada más. Entonces, no todos los que trabajan son necesarios, ¿no? Con lo cual habría que creativamente ver la forma de... y aparte son empleados caros, digamos, no es una persona que recibe un plan jefas y jefes. Ver la forma y orientar el Estado a que cumpla sus funciones de la forma más digna, digamos, del dinero que invertimos los ciudadanos que pagamos impuestos. ¿Cuál es la lectura que está haciendo hoy el Banco Central para hablar de un 17% de inflación cuando se está pronosticando más de un 25% anual?
Es una lectura más política, digamos, que se hace más desde el Ministerio de Hacienda, digamos, que del Banco Central, ¿no? Porque nadie cree en el 17% ¿no? Que es una formalidad prácticamente. Siempre se toma un parámetro bajo para negociar. Sí, sí, totalmente. Y por último, tu visión respecto a las últimas cifras que publicó el INDEC, que arroja una cifra de pobreza realmente alarmante. Sí, bueno, realmente, sinceramente no sorprende, pero el camino del crecimiento económico es la única forma de poder terminar con la pobreza en la Argentina, ¿no? Si no hay crecimiento, lamentablemente seguiremos viendo pobreza y una pobreza creciente, y un dólar quieto, digamos, destruye el empleo también, ¿no? Con una inflación tan alta, porque es mucho más barato comprar en el exterior que acá, y si no hace falta producir, no hace falta emplear. Bueno, también convengamos que hay una especie de reactivación en el mercado inmobiliario. Recién ahora se está accediendo, hay mucha gente que puede acceder, o por lo menos aquellos que tienen algún salario, si se quiere, bueno, con cierta estabilidad, blanco, como corresponde, a un crédito hipotecario que años anteriores era imposible. Tal cual, esa es una de las fichas que está poniendo el gobierno, que cuando baje la inflación eso va a ser un boom, digamos, ¿no? Por ahora es una esperanza, pero que, digamos, si logra ganarse la batalla de la inflación, esto seguramente va a ser un boom como lo fue en los 90. ¿Sos positivo respecto a lo que queda en los segundos semestres del año y el entrante, que para Mauricio Macri vamos a realmente a crecer y a poder seguir bajando la inflación? El desafío es político, básicamente, no es la capacidad política de poder construir una economía que crezca y que sea viable políticamente, lo cual suena muy contradictorio, ¿no? En Argentina. Por eso ahí está el arte de hacer política, ¿no? Por eso hablo del arte de la política y de la habilidad de algunos políticos de salir de bretes que parecen de trampas de las cuales parece imposible escapar. Martín, y lo último, ya nos estamos despidiendo. ¿Por qué pensás que hoy en día los créditos en Argentina son a tasa de interés tan alta respecto de otros países donde la gente cómodamente puede, hablo afuera, ¿no? La gente cómodamente puede ir pagando su propia casa. ¿Por qué acá todavía el banco sigue lucrando? Y primero porque cualquier crédito hipotecario tiene como base la inflación, o sea que de partida tenés un 25-30% de tasa de interés, y después la ganancia del banco, ¿no? Más el riesgo de vivir en el país que uno vive. Sí. Con lo cual, digamos, si nosotros bajáramos la inflación, supongamos al 5% anual, supongamos que el banco ganara con tasa de interés otros 5 puntos, podríamos tener una tasa del 10% anual, pero mientras la inflación no baje, la tasa de interés del crédito hipotecario va a seguir siendo alta. Bueno, la verdad que ha sido un lujo tenerte con nosotros, y nos estamos comunicando más adelante porque, bueno, el tema económico diría que, amén de que es un año electoral, es sustancial para ir siguiéndolo día a día. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias, un placer enorme como siempre. Bueno, fue Martín Simonetta, economista, director ejecutivo de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre.